Buenísimo. Bueno, estamos grabando para que poderlas subir a la web, la EVA del curso, las clases. Otro respaldo más para ustedes. Bueno, algunas preguntas así como generales que está bueno saber es cuántos de ustedes ingresaron o se inscribieron en este semestre, o sea, que no cursaron nada en el primer semestre. Si hay alguien que es el primer curso que hace o es el primer semestre que está cursando ahora el par. No hay nadie que sea de ingreso ahora, ¿no? O sea que todos ya cursaron en el primer semestre, por lo menos las materias del primer semestre o alguna del primer semestre. Yo sí, profe. Yo entré en esto. En Camila. Bueno, bienvenida Camila a la licenciatura entonces, porque nos gusta también en ese sentido y a darles la bienvenida, ¿no? Porque si hay estudiantes hay algunos estudiantes que ingresaron, esta facultad da posibilidades de ingresar tanto en marzo como en agosto a cursar, y bueno, bienvenida. Las dudas que tengas sobre el tránsito, más en esta situación tan especial, apoyate en nosotros, preguntanos las dudas que tengas, y bueno, es una licenciatura para nosotros muy interesante, que ofrece una inserción laboral y profesional bastante amplia y variada, que permite, además de insertarse en la parte más de enseñanza, en lo que son todo lo que es formación docente y distintas carreras que tienen énfasis en educación, y bueno, y una inserción más académica si uno logra irse insertando en la facultad misma, en el instituto y en grupos de investigación, también es una carrera que tiene cada vez más, está teniendo cada vez más campo profesional, de asesorías, de trabajo, de coordinación de equipos multidisciplinarios en distintas, desde ONGs, organizaciones de la sociedad civil, bueno, todo lo que es el sistema educativo público y privado, y distintos lugares de capacitación de organismos del Estado, o también, o sea, es muy amplia la inserción y cómo el licenciado en educación ha ido ocupando distintos lugares, tanto para formar recursos humanos, para formar en cuestiones de educación, como para asesorar a nivel de la gestión, a nivel de lo que es. Entonces, bueno, es un amplio campo que tiene la educación y bueno, ojalá a todas y a todos les resulte interesante esta carrera. Bueno, algunas preguntas antes de empezar más con el programa. ¿Pudieron acceder todos a la EVA, por ejemplo? Nosotros mandamos un mail ayer, o el lunes de noche, pero tarde, o sea, para que ustedes pudieran tener, además de la sala Zoom, pudieran tener el acceso a la EVA, ir viendo los materiales. Ustedes van a ver en la EVA que está el programa del curso, está el cronograma detallado, que ahora lo vamos a ir viendo, de cómo pensamos con Felipe el curso. Pero alguna duda más general o algo que quieran preguntar. Yo veo que acá en el chat hay 7 comentarios. Buen día, profe, mi compu es un poquito vieja y se me tranca un montón cuando prendo la cámara. Me pasó el semestre pasado, mil disculpas, no hay ningún problema, Victoria, tranquila, es si pueden. Los que puedan prender la cámara mejor, los que no pueden, bueno, se entiende. Hay gente que está sin... yo que estoy sin audio. Sí, hoy estaba sin audio en un segundito, pero... Bien, Alejandra. Maita también, es un primer semestre también, así que bueno, lo que dije para Camila lo mismo. Así que bueno, hay varios que ingresaron ahora a la licenciatura. Bien, veo que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar ahora a trabajar un poquito con el cronograma y con el programa. Son 2 documentos. ¿Hay alguien que no pudo acceder a la EVA o ha tenido dificultades?
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí, se había interrumpido un poquito en mi porque la caso pude cámara... entrar Ah, perfectamente. bárbaro, Antonio. Sí, en mi caso Qué también estuve mirando y me pareció re interesante aparte lo que había ahí, bárbaro, de materiales y eso. bien. Cualquier cosa que tengan problema, van avisando. Bien, entonces, como les había dicho hace un rato al inicio de la clase, esta materia es obligatoria y es del curso, es la primera materia que ustedes están cursando, de lo que es... Ah, no, acá no. Lo que es esperen un poquito que voy a ir el archivo del programa, que me equivoqué acá, y ya seguimos, voy a buscar el archivo del programa. Bien, ahora sí, ya les voy a compartir pantalla con el programa. ¿Tá? Me van diciendo cuando lo ven. ¿Se ve bien? Bárbaro. Sí. Entonces, acá, bueno, es un curso modalidad virtual, evidentemente, que se suben, una de las modalidades que tiene es, este curso antes era, es algo importante para explicarles, que era un curso que antes tenía se llamaba Teoría de la Enseñanza 2, y a partir del año pasado ya se implementó por primera vez con una modificación del plan de estudio, y este curso pasó de 8 a 12 créditos, y a denominarse Teorías de la Enseñanza, pero con la misma carga horaria de curso. O sea, ustedes siguen teniendo 4 horas semanales, pero la diferencia es que se piden actividades que tienen que subir a la EVA. Entonces ustedes tienen a lo largo del curso 5 actividades que elegimos concentrarlas antes del primer parcial para que ustedes ahí, bueno, tengan más ejercitación antes del primer parcial, ¿no? Eso fue una decisión, nos parecía importante para poderle entrar con ritmo al curso, que sean concentradas en la primera parte del curso las actividades, y en la planificación después les vamos a ver las fechas de entrega. Eso es un poco las exigencias, 2 parciales y 5 actividades. Son actividades de análisis de lectura de los materiales, preguntas sobre los textos, sobre algunos textos que seleccionamos dentro de todos los textos de lectura obligatoria que tienen. ¿Ah? Bien, los objetivos un poco del curso justamente es introducirlos en la temática de la enseñanza, ¿no? Como habíamos dicho, y justamente centrado más que nada en lo que es el siglo XX y algunos estudios del siglo XXI, pero más estudios contemporáneos es el curso. Después, otra de las cuestiones centrales es, bueno, analizar el campo de la enseñanza de forma crítica, los distintos autores, hacer una aproximación crítica, pensando en estas 4 dimensiones, que son en realidad un analizador, una manera de dividir y decir, bueno, cuáles son todas las dimensiones del campo de la enseñanza, y esto lo vamos a trabajar la clase que viene a partir de un texto de Beares, que son las dimensiones epistémica, política, de sujeto y de las prácticas, que es, bueno, son los grandes temas ¿no? o énfasis que han puesto los teóricos que han trabajado sobre la enseñanza y sobre la didáctica. Bueno, algunos han hecho más énfasis en la dimensión epistémica del saber, de las preocupaciones, por qué es la didáctica,
cómo el saber entra en juego, y las aproximaciones que hacen más hincapié en el saber y en el conocimiento y cómo eso se transmite a los sujetos, han puesto foco en esa dimensión epistémica. Después hay otra dimensión más política que se trata un poco justamente de cómo está atravesada la enseñanza por relaciones de poder, por intereses de distintos grupos, cuando se discute, por ejemplo, cuál es el mejor currículum a presentarse a las nuevas generaciones, tanto en los distintos niveles del sistema educativo, y hay toda una dimensión política que a analizar, ¿no? De distintos autores también. Después hay otra dimensión que se centra en los problemas del sujeto, los distintos sujetos que intervienen en el que podríamos llamar el triángulo didáctico en términos yevalardianos, que siempre hay alguien que tiene esa posición más de docente, ¿no? de transmitir ese saber, y otro que tiene más el alumno, el aprendiente, las distintas maneras que ha adquirido, el educando, bueno, que tiene más la posición de aprender, ¿no? Entonces ahí, en esa relación entre sujetos y ese vínculo, también es otro de los ángulos importantes que se ha estudiado las distintas perspectivas teóricas sobre la enseñanza, ¿no? Y ahí siempre, bueno, en ese triángulo didáctico son dos sujetos mediados por el saber, que serían como los elementos configurantes de toda relación didáctica o de enseñanza. Y después otra dimensión más específica de las prácticas, ¿no? Las prácticas como aquellos lugar donde opera específicamente algunas perspectivas teóricas que han puesto el foco en analizar las prácticas, analizar a través de observaciones de aula, distintos, bueno, qué sucede, la preocupación de qué sucede específicamente en el aula, cuándo se enseña, y entonces la preocupación por el análisis de las prácticas. Esos son como grandes analizadores que nos van a ir acompañando a lo largo del curso, y los autores vamos a analizarlos muchas veces desde estas dimensiones, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a tener acercamiento también a distintos textos, ¿no? académicos sobre el tema, relacionadas con teorías de la enseñanza, y la idea es que ustedes puedan tener una primera aproximación general, como es un curso introductorio a las teorías de la enseñanza en el grado, bueno, que ustedes terminen el curso teniendo una idea de, bueno, de autores, una selección de autores que hicimos para este curso, que abordan la temática. Y dividimos, y ahí está estructurado el EVA según estos puntos del programa, y el cronograma también está estructurado según estos grandes 5, ustedes ven que hay 5 grandes temáticas que ordenan el programa y que nos van a acompañar en este mismo orden a lo largo del curso. Un primer bloque de contenidos justamente sobre lo que es las discusiones más epistemológicas en torno a qué es la enseñanza y qué es la educación y cómo se diferencia. Entonces ahí tenemos un punto 1.1 de distinción entre enseñanza y educación, entre enseñar y educar, entre didáctica y pedagogía, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar hoy con el texto de Bordoli sobre esta temática. Después tenemos otra delimitación de estas dimensiones que recién les explicaba: política del sujeto, de las prácticas o didáctica y epistémica, ¿no? Estas 4 dimensiones del campo teórico de la enseñanza, que las vamos a ver el viernes. Y en los elementos constitutivos del campo teórico de la enseñanza, saber, sujeto y lenguaje, ¿no? Esto sobre todo es de una aproximación y un enfoque y un énfasis que tiene el curso, que es cierta afectación del psicoanálisis, y en especial del psicoanálisis lacaniano, de Jacques Lacan, a la teoría de la enseñanza, ¿no? Entonces ahí, a partir de esa cierta afectación, vamos a trabajar, bueno, qué concepto de saber, sujeto y lenguaje se maneja desde esa perspectiva, que lo vamos a trabajar entre la clase del viernes y del miércoles que viene. Después vamos a tener una breve aproximación a un texto sobre la distinción entre la teoría de la enseñanza antigua y moderna, y qué es lo que cambia ahí en la modernidad, y bueno, y qué legado nos deja en cierta medida el pensamiento de San Agustín,
y la manera epistemológica de entender, sobre todo el signo, la teoría del signo de San Agustín, del lenguaje, como una aproximación más epistemológica, que afectó después, en el siglo XX, a los teóricos que trabajaron desde la lingüística sobre todo, la visión esa del signo, después a Lacan, y bueno, y nos aproxima a poder entender una epistemología más lacaniana que nos permite ver todos los autores más teóricos postestructuralistas están afectados por el psicoanálisis en ese sentido, por eso nos parecía importante brevemente, aunque sea nombrar esa distinción entre la teoría antigua y la moderna en ese sentido. Y después el punto 4, bueno, ahí es una introducción justamente, qué es lo que introduce la modernidad, las grandes preguntas de la modernidad, del sujeto en la modernidad, desde la enseñanza con Comenio, para qué se enseña, qué enseñar, cómo enseñar y a quiénes enseñar, como principales preocupaciones en el contexto del surgimiento de la didáctica moderna. Ese sería todo el primer bloque. Después tenemos un segundo bloque, justamente que es la enseñanza en el siglo XX, y ahí vamos a trabajar algunos textos de Beardis y Bordoli sobre las formaciones discursivas de la didáctica moderna, las distintas tradiciones, la tradición instrumental o didáctica comeniana, que es como, ¿no?, como el punto de inflexión de la didáctica moderna, la didáctica psicologizada, y ahí modelos mediacionistas, metodológicos, conductistas, los tecnicismos, el psicologismo, los modelos constructivistas, y bueno, y las críticas a la relación enseñanza-aprendizaje desde Yevalar, ¿no? Pero, y bueno, y la didáctica curricularizada. Estas son como cuestiones más generales de aproximación al siglo XX, todas las perspectivas teóricas que han surgido sobre la didáctica en la modernidad. Y después vamos a trabajar el escolanovismo como una de las grandes corrientes importantes del siglo XX, entonces ahí todo lo que es la escuela nueva, y cómo emergió con un texto de Caruso, las corrientes críticas y la teoría crítica de la enseñanza como otra aproximación importante. Ahí vamos a trabajar con un texto de Díaz Barriga, como un referente importante de las teorías críticas, y después, dentro de ese marco de corrientes críticas, uno podría ubicar también en las didácticas contemporáneas, en el punto 2.4, la nueva agenda de la didáctica, y vamos a trabajar con Camiglioni y con Lidwin que son textos que trabajan específicamente desde Buenos Aires, una perspectiva como más crítica y actual sobre la didáctica. Ese sería todo el bloque 2. En el tercer bloque trabajamos específicamente la relación entre enseñanza y currículum, y ahí trabajamos a algunos autores y alguna primera aproximación al campo de curricular, y ahí vemos las grandes clasificaciones dentro del campo curricular en el primer punto y en el segundo, y ahí vamos a trabajar un texto de Bordoli sobre ese tema. Ella ha trabajado bastante sobre el currículum en el departamento, estamos en un grupo de investigación además con ella compartiéndolo, se llama Políticas Educativas, Currículum y Enseñanza. En ese grupo de investigación, bueno, es donde se ha profundizado el tema curricular. Yo a su vez estoy en un subgrupo dentro de ese gran grupo, lidero un subgrupo que trabaja cuestiones de cuerpo y enseñanza, y bueno, es la línea de investigación que dijo entre ese gran grupo liderado por Elisa Bordoli. Y vamos a trabajar en el punto 3.3 la perspectiva tecnicista tradicional de Tyler, Ralph Tyler como un referente que dio como a mediados del siglo XX el origen a esta perspectiva más tradicional o tecnicista del campo curricular. Después elegimos un texto de Apple en el punto 3.4 sobre la perspectiva crítica, el currículum oculto y las relaciones de poder, ¿no? Entonces ahí la dimensión más política con una cierta afectación del marxismo. Y los puntos 3.5 y 3.6 los trabajan más en la noche porque es más un énfasis que le dio al curso, porque lo compartimos con Lindbergh Santo en la noche, entonces los puntos 3.5 y 3.6 se trabajan más en el curso de la noche. Nosotros trabajamos más algunas cuestiones de cuerpo que él no trabaja, que están en el punto 5.4 del programa. Entonces hicimos como ahí algunas cuestiones con énfasis diferentes, igual el resto del curso es similar. Después el punto 4, la delimitación de la enseñanza superior y universitaria como campo de teorizaciones.
Existe una línea de investigación en el instituto también que trabaja y aborda cuestiones de enseñanza superior y universitaria. En ese sentido vamos a mostrar algunas aproximaciones a esa línea de investigación y algunos planteamientos todos sobre lo que es la didáctica en la universidad, y ahí elegimos, por ejemplo, la investigación de las configuraciones didácticas de Lead-Lewin para trabajar en el punto 4.1, también de la UBA, y que bueno, que hace una investigación más preocupada por las prácticas de la enseñanza en el aula universitaria, seleccionando dentro del área social en la UBA algunas docentes expertos, y bueno, de ahí desarrolló, bueno, cuáles eran esas configuraciones didácticas de esos docentes expertos. Después tenemos también la enseñanza universitaria, trabajada desde la tensión normalismo y universidad. Vamos a trabajarla ahí con algunos textos e investigaciones de por ejemplo, cursamos algunos docentes del instituto la maestría en enseñanza universitaria de la universidad, y ahí hemos hecho algunas producciones sobre la tensión normalismo y universidad. Raumar Rodríguez Jiménez y yo hemos trabajado, y tenemos productos de investigación en ese sentido. Vamos a trabajar 2 textos, y es lo que vamos a trabajar en ese sentido. Y después, bueno, el último bloque, enseñanza, saber y sujeto, está dedicado más que nada al análisis de Yevalar como un referente muy importante que marca justamente esa idea de Yevalar como didáctica reinaugurada en el siglo XX, que rompe con los psicologismos y comienza ahí fuertemente a trabajar, sobre todo en los últimos capítulos, la diferencia de temporalidades entre la enseñanza y el aprendizaje a partir de la afectación del psicoanálisis, freudiano más que nada en Toma, rompe con esa linealidad entre la enseñanza del aprendizaje y las psicologías, que eso después lo vamos a profundizar y a trabajar. En la unidad 5 le vamos a dedicar 3 clases a Yevalar, y algunos productos de la línea de investigación, del grupo de investigación del instituto sobre esos temas, con algunos textos de Ana María Fernández y de Beares sobre ese tema. Y terminamos con justamente el análisis del cuerpo en la enseñanza, el momento cartesiano y el dualismo mente-cuerpo, el cognitivismo y la representación del cuerpo, ¿no? Como una cuestión ahí también que hemos analizado en el Instituto de Educación, en los grupos con Beares, y una aproximación a ese tema. Eso es un poco en términos generales. Esto, por supuesto, nos obligan a poner solo 10 textos y bibliografía básica, pero para ver la bibliografía vamos a ir especialmente a ver ahora el cronograma bien detallado, clase a clase, que hemos preparado para hoy. Pero bueno, antes de pasar a aplicar un poco más el cronograma y la manera de trabajar, capaz que tienen alguna pregunta o alguna duda de esta presentación más general del programa. Yo creo que quedaron muy claros los temas, ¿cómo es? Muy lindo el programa, la verdad, muy interesante, así que, bueno, veremos con ansias a ver cómo transitamos. Bien, bárbaro. Bueno, respecto a las maneras de funcionamiento y cómo nos vamos a ir acercando a trabajar, la idea es que ustedes tratar de incentivar lo más posible la participación en las clases, ¿no? Por más que sea esta modalidad de internet, bueno, generar lo más posible, además que son un grupo relativamente chico para lo que son los cursos introductorios en la facultad, por ser solo el turno matutino. Bueno, ustedes saben que hoy son 27 que están conectados, o sea que no es un grupo tan numeroso como han sido otros del ingreso. Entonces, bueno, generar lo más posible esto de las cámaras prendidas, esto de generar la interacción, de generar la participación, y bueno, y para eso también promover que ustedes puedan ir siguiendo con las lecturas para cada día, y por eso un cronograma detallado donde para cada día ustedes ya saben con anticipación qué lecturas van para cada día,
tratamos de no poner más de una obligatoria por día para que ustedes, o si son dos, son porque son muy cortitas o son selecciones de partes, y acompañadas también, no todas, pero acompañadas de actividades o de preguntas para poder que ustedes los orienten, ¿no? En esa lectura del texto, bueno, en qué poner el énfasis cuando leo el material. Tienen, bueno, cada actividad, que ya está subida a la EVA, dice exactamente para qué texto es, también está marcado en el cronograma, y hay una serie de preguntas orientadoras que ustedes pues tienen que responder en forma escrita y subirlas a la EVA, y tienen también en el cronograma tienen el detalle, ¿no? De qué día, hasta qué día tienen el plazo para subirlo. O sea que en el cronograma está bastante, nos tomamos bastante trabajo, Felipe, de pensarlo, pensar fechas que fueran. Entonces elegimos, por ejemplo, para que ustedes suban las actividades los domingos. Los domingos hasta las 23:59 son los días que ustedes tienen. Por supuesto que el que no quiere llegar hasta ese día puede entregarla antes, pero plazo máximo el domingo hasta las 23:59 para poderla subir. Y si bien, a ver, las actividades se entregan a posteriori de la puesta en común. ¿Cuál es el sentido de la actividad y el centro de la actividad? Que ustedes la puedan preparar, pensarla, escribirla para la clase. Que ustedes la lleven pronta para la clase. No se les pide obligatoriamente que la suban previo a la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque consideramos que ustedes la hacen, la escriben, la piensan hacen como un borrador de la actividad. En la clase se les va a pedir que la pongan en común. La vamos a discutir y ustedes la van a enriquecer con los aportes de la clase. Además que como la clase encima va a ser grabada, ustedes van a tener como un apoyo para después seguir mejorando esa actividad. Y la idea es que la puedan entregar después, o sea, después de haberla trabajado en la clase. Tiene pros y contras. Uno puede decir, bueno, si nosotros les exigimos a ustedes que la hagan y la entreguen después de la clase, puede pasar, como no se la exigimos antes, que lleguen a la clase sin haber hecho nada. Bueno, estamos apostando a la responsabilidad de ustedes, a la confianza, y preferimos esta idea de que la actividad pueda ser enriquecida en la clase y no la tengan que entregar antes. Entonces, desde ahí un poco les compartimos el interés de que lleven pensada y hagan un borrador y se exijan escribir la actividad previo a la clase para justamente que tengan para compartir, porque además que se les va a pedir que compartan, pueden compartir pantalla, pueden compartirlo oralmente, pueden ser una cosa o la otra, pero se les va a pedir participación en las clases con las actividades. Inclusive capaz que eso lo vamos a ir viendo en alguna clase, armamos aulas más chicas y hacemos su grupo, no sé, vamos a irlo pensando a eso, cómo nos vamos, pero es muy importante eso, que ustedes puedan, sí, pensarlas previas. Entonces, por ejemplo, para la clase del viernes, ya vamos a trabajar con 2 tareas, hay una actividad con 3 tareas, ¿no? Si ustedes ven, ustedes abrieron el cronograma, lo tienen ahí, o quieren que yo les comparta pantalla, ¿qué prefieren? Si podés compartirlo. Ahí va, bueno, entonces voy a compartirles pantalla y les voy a ir mostrando y explicando. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Sí, impecable. Sí, se ve, sí.
Genial. Entonces ahí, bueno, la contraseña de Eva era por las dudas, esto yo se los mandé por mail también, este cronograma. Era para que ya tuvieran el acceso a la EVA. Bueno, la unidad 1, como ustedes ya les expliqué, epistemología, enseñanza y educación, nos va a llevar 6 clases, o 5 porque hay un feriado. Entonces, hoy vamos a trabajar en la segunda hora el texto de Bordoli, y el viernes vamos a trabajar estas 4 dimensiones, epistémica, política, del sujeto y de las prácticas. Para entender estas dimensiones, el texto que tienen que leer, el primero que tienen que ir a leer es el capítulo 3, la página 31 a 32, nomás son 2 carillas que tienen que leer, ¿no? Que sería la tarea A de la actividad 1, que nosotros les pedimos que encarecidamente que puedan hacerlo. Sabemos que algunos pueden tener poco tiempo, pero como son solo 2 carillas, bueno, que puedan hacer esa tarea A, que son 2 preguntas y que no son tan complicadas, ¿no? La pregunta que tienen que hacer para el viernes, para este viernes, que es cortito, que son leer 2 carillas y pensarlo para el viernes, que nosotros le pedimos encarecidamente lo puedan hacer en un borrador, porque la van a tener que entregar después la actividad, pero que la puedan tener pensada para la clase, es justamente hacer una síntesis de la definición de cada uno de esos 4 niveles, político, epistémico, de sujeto o didáctico, ¿no? Defina cada uno de los 4 niveles de análisis de los cuales es posible abordar la enseñanza como campo teórico y actividad histórico-discursiva. Entonces, ¿qué es el nivel político para Bear? Es sacar y subrayar del texto eso y traerlo para la clase. El epistémico, de sujeto y didáctico, que son 2 carillas que tienen que leer para eso. Y el 1B es seleccionar un dispositivo de enseñanza, la tarea A, la parte 1B. La primera, la 1A, es definir cada uno de esos 4 conceptos en 2 renglones, ¿no? Es una definición muy cortita, 2-3 renglones. Y la parte 1B, seleccionar un dispositivo de enseñanza, que puede ser la planificación de una clase, puede ser un programa. Por ejemplo, ustedes son profesores de geografía y trabajan en primer año de liceo, o son profesores de primaria y trabajan en cualquier actividad de enseñanza que ustedes estén llevando adelante, porque son docentes de algún subsistema y tienen un programa de estudios, pueden elegir ese programa, que lo conocen bien, o un plan de estudio, o el plan de estudio de la licenciatura, o pueden elegir el dispositivo de enseñanza que ustedes quieran, que manejen, o buscar uno en internet que les parezca que pueda estar interesante. Pueden elegir, yo qué sé, esperen un poquito que yo les voy a compartir la tarea, porque ahora les estoy explicando la tarea y no les estoy compartiendo la tarea 1. Y ese dispositivo que ustedes van a elegir, le van a tratar de hacer preguntas desde el nivel político. Bueno, ¿qué preguntas le haría a ese dispositivo de enseñanza, ese programa, desde el nivel político? Y ahí uno podría decir, bueno, ¿qué actores estuvieron y qué pujas hubo atrás de la elaboración de ese programa, ¿no? En el nivel político? ¿O cuál fue la relación entre, aunque el documento no les diga, si ustedes leen el documento, esas preguntas no se las contesta el documento, pero bueno, preguntas, hacer el ejercicio de qué cosas uno, para analizar un documento o para analizar ese dispositivo, qué preguntas le harían. ¿Se entiende? Es como para hacer un ejercicio analítico para entender más en profundidad lo que son esos niveles. Una consulta, Paola, ¿puede ser, por ejemplo, una situación educativa en el ámbito de educación no formal para los que no, perfecto, para buenísimo. los que no somos Si docentes? ustedes en el ámbito de educación no formal tienen un programa o tienen un plan que les ofrecen a INAU o tienen algo escrito, lo eligen. Y si tienen un relato, construyen un relato y lo cuentan de 2 o 3 renglones de un suceso, también lo pueden analizar. O sea, ustedes ahí
un relato situación, o sea, un pedacito de una observación de aula, que justo tengan por algún proyecto que trabajan. Ahora veo ahí que está Carolina, que trabaja en nuestro equipo, puede elegir algunos de los materiales y del que ella está analizando del CEA, lo puede hacer con el CEA, por ejemplo, que ella está produciendo un artículo sobre ese tema y ha hecho entrevistas, y ha hecho, bueno, la idea es que ustedes se sientan motivados con lo que elijan, porque es algo que los toca, que es parte de su métier de profesional, diario, como docentes o no. Acá hay docentes y acá hay estudiantes que salieron del liceo y vienen, y bienvenidos, o sea, no se sientan los que no son docentes, pero hay mucha gente que es docente, por eso pongo esos ejemplos. Pero del campo que vengan, bueno, elegimos algo, o por distancia, o por lejanía que quiero conocer, o porque me toca, o sea, la motivación es diversa, ustedes son libres ahí de elegir lo que quieran. Acá la actividad 1, les estoy compartiendo pantalla, la tarea A, que las páginas estaban en el otro lado, esas 2 preguntas, ¿no? Bien concreto, los 2 niveles, ahí con 2 renglones definiendo cada uno de estos 4 puntos, y después del punto 1B, el dispositivo de enseñanza que seleccionen, que puede ser la planificación de una clase, un programa de estudio, un plan de estudio de una materia, o sea, plan de estudio sería como el conjunto más general de todo el plan de la licenciatura, o todo el plan de primaria, que es enorme, que es un libro entero, ¿no? O todo el plan de secundaria, el plan vigente 2006, bueno, o pueden elegir la fundamentación o un pedacito de ese plan, o pueden elegir el programa específico de una asignatura en secundaria, en primaria, en la UTU, donde ustedes estén, en una ONG si tienen un taller planificado y tienen algo escrito, o si tienen un relato sobre esa situación en la ONG, o en la escuela, o en el aula, o una observación de aula. Acá hay un reloj ortográfico. Y bueno, ¿y qué le van a hacer? Realizar solamente 2 o 3 preguntas para cada nivel. La idea es poder, bueno, si yo tengo que analizar esto desde el nivel político, ¿qué preguntas le haría? Y si lo analizo desde el nivel epistémico, ¿qué preguntas le hago? Y si lo analizo desde el nivel del sujeto, ¿qué preguntas le hago a ese dispositivo? Y es el del didáctico. Bueno, eso es un poco lo que queremos trabajar en la clase que viene, y también a los que puedan, ¿no? Acá son 7 páginas, esta segunda tarea, actividad 2, es el concepto de enseñanza, que está en ese texto, y la diferencia entre antiguo y moderno, ¿no? Estos 2 elementos, que puede son 8 páginas, subrayar y traer las ideas sobre esto, también, que es lo que vamos a trabajar el viernes. Después la tarea C la explicamos el viernes. Bien, ¿alguna duda sobre esta actividad? 1, 2, la tarea A y B. Sí, acá. Sí, Federico. ¿Dónde está Te la escucho. hoja esa de la tarea? ¿En En el la EVA? EVA. Porque En el es EVA. actividad 2, Bordioli y Díaz Barriga, ¿es esa? No, la Sí. 1, está antes. Si vas en el orden al EVA, está antes. ¿Quieren que les muestre la EVA desde acá para compartir pantalla? ¿O no es necesario? Ah, ahí, listo. ¿La encontraste? Sí, Bien. excelente. Bien. No. Bárbaro. Entonces ahora voy a compartir de nuevo el cronograma. Volvemos al cronograma. Hola, buenos días. Sí. ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Quién está hablando? A ver que no lo veo. Javier. Javier, para que estoy buscando el cuadradito tuyo, Javier, discúlpame, pero no te estoy encontrando. Javier. González. Ah, Javier, sí, ahora te encontré. Sí, Javier, te veo y todo. Sí. No, una consulta, porque no vi ahí en la consigna si está la cantidad de páginas No dice. Como son 2 o 3 preguntas y el concepto, considerábamos que no era necesario poner límite de páginas porque no es algo que te va a llevar mucho extensión, poner 2 o 3 preguntas de cada eje y conceptualizar en 2 o 3 renglones cada uno de los. Capaz que te lleva una carilla y media la actividad. Son actividades muy concretas. Y bueno, el relato, si haces un relato, capaz que sí. Claro, ahí por eso yo más, pero pensaba
Claro. Yo pensaba analizar el programa de sociología, por ejemplo, ¿no? Claro, no tenés que copiar y pegar el programa de sociología. En todo caso, no. Claro, ponés yo análisis del entiendo. programa de sociología y ponés el dato del programa, pero no tenés que copiar y pegar lo que vas a analizar en la actividad, ¿se entiende? Claro, justamente, pero todo eso lleva a que tú te preguntes, bueno, ¿qué concepción del hombre hay atrás por lo antropológico, por la concepción del sujeto? ¿Cómo fue elaborado históricamente o cómo surgió históricamente y las luchas de poder que hubo detrás para la construcción del programa? ¿Qué concepción del mundo hay detrás de todo esto? ¿Qué concepción de la enseñanza hay también detrás de todo esto y cómo eso después se aterriza en las clases concretas? Y esos niveles de definición llevan como bastante desarrollo, me da la impresión. No, pero vos tenés ahí un coto, vos tenés 4 ejes y no más de 3 preguntas. Entonces vos tenés, al reventar, podés hacer 12 preguntas. ¿Tá? Elegí, ponés nivel político, 3 preguntas. Nivel epistémico, 3 preguntas. De sujeto, 3 preguntas. Y didáctico, 3 preguntas. Y ese es el coto que tenés de esta actividad. Elegí las 3 mejores, capaz, la que te parezca que más representan desde el concepto que tenés de BEARES sobre ese nivel, las que te parece que mejor representan ese nivel, y de todas las que pienses, selecciona 3. 3 nomás, y de repente de cada en nivel. 3 carillas. Y de repente hay otras preguntas que se te ocurren que no representan a ningún nivel, no las pones en este caso. Pueden haber muchas preguntas que no estén en estos 4 niveles y son preguntas focalizadas desde la teoría de la enseñanza. No son preguntas desde la pedagogía en términos generales. Estamos en un curso, entonces ya estamos afinando. No son todas las preguntas que se te ocurran. ¿no? Estamos tratando de hacer un ejercicio de inscribirnos en el campo de la enseñanza. Entonces primero leemos las 2 páginas de BEARES, y desde ahí, desde esa conceptualización, tratamos de ver cómo aterrizamos eso en preguntas a un dispositivo que elegimos. ¿Ah? No sí, más Luz y Camila. Primero Luz, después vamos con Camila. Sí, una consulta con respecto a la actividad. ¿La escritura tiene que ser respondiendo a esas preguntas o justificando las preguntas planteadas? Hacer las preguntas, nada más. Bien. No hay que justificar nada. Hacer las preguntas. Bien. Sí, Camila. ¿La situación que se plantea tiene que ser real o hipotética? Lo que tú prefieras. Breve, algo conciso. Ahí ¿no? va, eso también esa era otra pregunta. Breve y conciso. Claro, porque se expande más con las preguntas, para hacerle las preguntas. Lo importante acá es las preguntas a hacer a esa situación. Claro. ¿No? La situación Federico. Concreto, bárbaro. Sí, concreto. Si es real, mejor, evidentemente, ¿no? Federico. Sí, no entendí bien lo que sería el dispositivo. ¿Qué es ese concepto de dispositivo? Cuando hablamos de dispositivo... Bueno, dispositivo tiene una larga tradición, uno podría trabajar desde el concepto de dispositivo desde Foucault, desde Agamben, y así. Acá, en ese sentido, nosotros no le quisimos dar al dispositivo una jerarquía teórica, sino simplemente es un elemento empírico, concreto, del campo de la enseñanza, ¿no? Que es o una planificación de clase que vos elegís, que la tenés hecha, armada, y le haces algunas preguntas, o un programa de estudios, un programa de una materia determinada, o de un taller en una ONG, o ¿no? algo que esté planificado y escrito, o un plan de estudio más amplio y uno acota algún elemento, o un relato breve de una situación áulica, o una situación en una ONG, o una situación en el campo gran campo de la educación. Y bueno, y le hace, evidentemente uno tiene que elegir una situación donde haya una transmisión de saber, porque acá no estamos en términos generales, ahora vamos a ya introducirnos a la relación y la diferencia entre pedagogía y entre enseñanza y educación. Estamos tratando de trabajar los elementos de la enseñanza que están más centrados en la transmisión de conocimientos y de saberes, tanto sean saberes más amplios, valores, cuestiones generales, de repente se trabaja más en una ONG, o algo más sistemático de un programa de estudios de la educación formal. Entonces tratemos de buscar una situación donde eso esté puesto en juego, donde haya algo planificado para transmitir o enseñar. ¿Tá?
Eso me parece que es, por eso decimos observación de aula, porque uno podría traer una situación de una pelea en el recreo de niños, o podría, no sé, sé que es mucho más amplio, pero tratemos de, para poder pensar en términos de enseñanza, me parece que ahí es importante, en ese sentido, tramitar esa situación. ¿Está? Ah, excelente. Sí, me sonaba mucho a Foucault, porque yo vengo de filosofía, entonces dispositivo como que Claro, me sí, sí. confundía un poco ahí. Bien. Si no hay más dudas sobre la actividad, entonces pasamos un poco a terminar de explicar el cronograma. Yo tengo una consulta operativa. Buenos días. ¿Se envía al correo, a un correo No, determinado? ¿Hay un por espacio ahora para lo subir? traes pronto en ¿O se trae a borrador, la clase? lo traes a la clase. Ahora después yo te voy a decir qué día lo tenés que subir a la EVA del curso. Ahí está marcado un domingo, ¿no? Antonio. Y después alguien más quería hablar recién. Alguien dijo hola, iba a hablar, y como empezó a hablar Antonio, dejó de hablar. ¿Quién era? Perdón. No, bien. Sí, profesora, Mónica es Sí, mi nombre, Mónica, hola disculpe. Mónica. Buen día, No, al disculpe. contrario. Recién entro porque, bueno, estaba en clase. No sé si ya se presentaron, pero soy del interior de Artigas y, bueno, Bueno, bienvenida. aprovechando la oportunidad de la virtualidad para continuar mi formación. Soy docente en secundaria. Un gusto. Muy bien, un gusto. Disculpe Mónica, ¿de qué interrumpirlo. materia? Ya que estamos en la presentación. De filosofía. Bárbaro. Bueno, muchas No gracias. hicimos una presentación de cada uno, pero que podemos ir haciendo, ¿saben qué es? A partir de ahora, las otras intervenciones que se vayan dando, de a poquito nos vamos presentando, y así como Mónica recién se presentó, Bueno, cuando otro vaya a muchas hablar, gracias y se disculpe. presenta. No, al contrario. Bueno, estamos grabando, Mónica, así que después escuchás este pedacito primero, esta primera hora que no pudiste acceder, así te pones al día. Ahí está, bueno, muchas gracias, muy amable, profesora, gracias. No, de nada, al contrario. Bien, entonces les voy a compartir pantalla con el cronograma. Esperen un poquito. Esto de las pantallas. Cronograma. ¿Lo ven ahora? ¿Lo están viendo? No, todavía no. No. Entonces esperen que algo hice mal. No. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, para la semana que viene, entonces, ya tienen claro, para esta semana el viernes, bueno, después el miércoles de la semana que viene, tienen que traer pensada la tarea C de la actividad 1, que después la explicamos la clase que viene, y este texto, que no es muy largo, son 5 páginas que tienen que leer, de la 43 a la 52, 6-7 páginas. Después en la clase 4, que es el viernes de la otra semana, ahí no van a tener que hacer ninguna tarea, porque este texto, si lo traen leído mejor, es bastante complicado. Este texto, les aviso, de un cuerpo que responda a la palabra, un retorno a la teoría antigua de la enseñanza, es la distinción entre enseñanza antigua y moderna, que vamos a trabajar en esta clase. Y el domingo recién, o sea, después de 4 clases, el domingo, a las 23:59, van a subir la tarea 1, la actividad 1, con las 3 tareas prontas y terminadas, después de haberlas trabajado en las clases. Si tienen dudas, por supuesto, tenemos esas 4 clases para sacar dudas sobre esa tarea, para subirla a la EVA. ¿Se entendió? Entonces acá como está la fecha, en rojo, claro, el límite. Sí, perfecto. Bien, va. Entonces acá tenemos el 25 de agosto, que es un miércoles, que es feriado, y después tenemos la clase del viernes, clase 5, y para la clase 5 les vamos a pedir que tengan ya pensada y elaborada la tarea A de la actividad 2. Vieron que ahí en rojito está bien claro eso. Y el texto que tienen
para cada clase, si ustedes van viendo, tienen arriba la unidad, el punto del programa 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 que se va trabajando clase a clase, y después tenemos el texto obligatorio arriba, y acá, por ejemplo, damos un texto complementario, que ustedes pueden leer los dos, o pueden leer solo el primero. Eso es a elección, y siempre aconsejamos, bueno, leer también la complementaria porque ayuda a entender mejor el curso. Seguimos así, y siempre van a tener, de ese modo, el cronograma está armado. En rojo siempre están las entregas y las tareas que van para cada clase. Hay clases que no hay tarea, hay clases que hay tarea. Es mejor, y bueno, y vamos a apostar a la participación de ustedes. Vieron que siempre hay puestas en comunes de tareas donde hay marcadito en rojo. Después la unidad 2, y ahí de nuevo tienen tarea, por ejemplo, en esta clase, hay lecturas complementarias, hay, ¿no?, distintos elementos en cada uno del cronograma, está armado así. Y siempre es un domingo que entregan. Acá, por ejemplo, le damos para la primera actividad, que tiene 3 partes, les damos 15 días. Después, otros 15 días, ¿no?, para la segunda actividad. Y después ya vienen semanalmente, ¿tá? Y para que ustedes vayan viendo. La actividad 3 a la semana siguiente. Y vamos trabajando con distintos textos, que no les voy a leer uno por uno porque es muy aburrido. Y así vamos llevando, ¿no? Por ejemplo, acá hay un feriado universitario, pero el domingo tienen que entregar esto, entonces lo pusimos de ese lado porque es la clase siguiente a esta que tienen que entregar. Y así. ¿Cuándo es el primer parcial? El primer parcial y clase de repaso del primer parcial es esta clase que está acá, que es la del 1 de octubre, es un viernes. Ese día se va a presentar la pauta del primer parcial, que va a ser domiciliario, o sea que lo van a hacer en sus casas, es un trabajo escrito que tienen que hacer, y lo van a hacer de a 2. O sea que ustedes tienen que irse conociendo, se pueden armar si quieren un WhatsApp del grupo, ustedes lo van viendo cuál es la mejor manera de que se relacionan, se organizan entre ustedes. Ahora acá por el chat pueden ir intercambiando, si quieren, los celulares, no sé, ustedes se organizan, se arman un grupo del grupo, y para empezar a generar interacción entre ustedes, apoyo al cursado, y con quién tienen sintonía y cómo se sienten para trabajar con alguien, ¿no? Entonces el parcial lo van a poder hacer de a 2, lo tienen que hacer de a 2. ¿Por qué? Porque consideramos que es una manera de apoyarse en esto de la lejanía que tiene la virtualidad, poder generar que ustedes puedan, bueno, a través de todos los recursos que le da el internet y las nuevas tecnologías, hacerse chats, y bueno, y trabajar en equipo, y sentir que hay alguien que ayuda y cursa con ustedes. Y bueno, entonces el primer parcial lo tienen que hacer de a 2, y van a hacer preguntas sobre los textos con el mismo énfasis y coherencia de las actividades. Por eso es muy importante, y por eso las actividades están todas puestas en el primer tramo del curso. Son 5 actividades en total, las van a hacer todas previo al primer parcial. Con base al tipo de preguntas que se hicieron en el primer parcial, en las actividades, con la misma coherencia, el primer parcial va a ser de ese tipo. Entonces ustedes van a tener que responder algunas preguntas sobre los textos. Se les va a dar la pauta del parcial el viernes, y la tienen que entregarse el viernes de mañana. Van a tener todo el viernes después de la clase, sábado y domingo, para hacer el parcial y entregarlo. O sea, ustedes se tienen que destinar ese fin de semana, y con tiempo, ya desde ahora, saber que esos días se lo tienen que dedicar a full a esta consigna del parcial. Entonces esa clase va a ser más que nada de repaso de los autores, de preguntas sobre los autores, y de explicación de la pauta dedicada a eso.
el domingo suben el parcial, ¿y qué pasa la clase siguiente al parcial? Que ustedes ya entregaron el parcial. Vamos a hacer un espacio de presentaciones orales en PowerPoint. Ustedes tienen que agarrar ese parcial, llevarlo a una estructura de PowerPoint y presentar lo central de ese parcial en voz alta al resto de los compañeros, y vamos a discutir en el grupo sobre el primer parcial, vamos a intercambiar, vamos a hacer comentarios, y así van a exponer todos. Le dedicamos 2 clases a eso, a las presentaciones orales por parte de ustedes del el parcial. Discusión colectiva sobre los parciales. Después, bueno, seguimos con el resto del curso, con la misma dinámica. En esta parte no hay tareas, es más que ustedes ya con el training que tienen del primer parcial sigan de la misma manera trabajando con estos materiales. Y tenemos el segundo parcial, donde se va a explicar la pauta en la clase del 12 de noviembre, que es un viernes. Se explica la pauta en la última media hora de la clase. También lo van a hacer de a 2 con el mismo sistema. Y acá la única diferencia es que la clase del miércoles siguiente se van a hacer tutorías sobre el segundo parcial. Se va a dedicar a esa clase que ustedes puedan trabajar desde el viernes hasta el miércoles siguiente, lo tengan casi pronto al parcial, pero que vengan a la clase a hacer como un espacio de tutorías, de dudas con nosotros, ¿no? Y van a entregarlo el jueves de noche. Le vamos a dar un poquito más, le vamos a dar como una chance acá de mayor tutoría, de intercambio en la clase, y acá van a de nuevo después presentar, que ya lo entregaron, en PPT, las presentaciones orales con la misma dinámica que en la primera parte del curso. Y nosotros les vamos a devolver en la última clase los parciales y el cierre del curso. Bueno, esa es un poco la idea, la dinámica, la de evaluación, bueno, cómo está encarado el curso para que ustedes puedan interactuar, participar. Es un curso que en la presencialidad evidentemente tiene control de asistencia, evidentemente en la virtualidad no se controla la asistencia, pero las tareas son obligatorias y los parciales también. Eso es un poco lo obligatorio que se les va a exigir. Bueno, pero si tienen dudas sobre la modalidad, la dinámica. Sí, es que yo, Javier, de vuelta, Paola, perdón. No, bien, Javier, bienvenido. No, las preguntas. No, la cuestión en esto de la retroalimentación y lo que es digamos, la mejora, tenemos 7 actividades, ¿no? Las 5 tareas y los 2 parciales. Sí. La devolución, ¿cómo se va a hacer? O sea, a medida que nosotros vamos subiendo, ¿nos hacen la devolución para ir mejorando continuamente? ¿Cómo se va a La hacer devolución de las tareas son en la clase. Por eso ustedes tienen que traer las tareas resueltas a la clase, y el fin de la tarea es la participación en clase y que ustedes puedan seguir el curso. Se va a hacer una devolución de los parciales, no más de cada personalizada. No. La tarea se va a leer, y si hay algún problema importante en la tarea se les va a decir, pero no se les va a dar una devolución de la tarea. ¿Se entiende? Escrita después que ustedes la entregan. Está perfecto. No llevan nota, las tareas no llevan nota. Está hecho para el propio proceso de cursado. La nota lo llevan los parciales. Eso no quita la relevancia de la tarea, y no quita la importancia como recurso didáctico de la tarea para la clase y para la participación en clase. No, por eso, porque nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no?, en otras asignaturas, que nos han devuelto las tareas meses más tarde,
y en realidad... No, nosotros no les vamos a devolver devolver las Claro. tareas, no se van a devolver. Ah, Se van a perfecto. subir, las vamos a leer, pero no hay devolución de las tareas. Hay devolución de los 2 parciales. De los parciales, perfecto. Las Gracias. tareas se hacen para trabajar y participar en la clase. Ah, Ese es el sentido de la tarea. Y se van a leer, gracias. no se van a devolver. A ver. ¿Alguna duda, pregunta sobre esta dinámica y esta manera de trabajo? Hola, buen día, Hola Cecilia, bienvenida. gracias. Mi planteo es el siguiente, soy docente, ahora por ejemplo este viernes tengo reunión de profesores y me va a coincidir, capaz que salgo 11:30, pero me va a coincidir. Y es posible que por la modalidad de trabajo a veces en el curso pueda coincidir algún día que hay que presentar alguna tarea y por motivos laborales que son cuestiones ajenas que salen del horario habitual. Particularmente este viernes me sucede esto. Sí podría hacerlo escrito, enviarlo por correo antes o cuando lo suba Eva el día ese domingo, pero no podría estar participando y podría coincidir en alguna otra actividad que no esté presente oralmente, digamos. Esa es como una inquietud, porque si coincide con alguna otra modalidad o actividad laboral, y a la vez es como planteo de la tarea, quería consultar. Bien, o sea, vos la vas a subir el domingo, evidentemente el viernes no vas a tener posibilidad de compartirla, pero podés escuchar la clase grabada y hacerle las modificaciones a la tarea en base a la participación y enriquecer. La idea es que vos vas a enriquecer y mejorar la tarea con la participación y la orientación que le damos en el curso. ¿Está, Cecilia? Perfecto, perfecto, gracias. Bien, si no hay más preguntas, pasaríamos ahora a trabajar con el texto de Bordoli, que teníamos planificado para hoy, sobre el tema, la distinción y la relación. Esa sería la gran pregunta para hoy, ¿no? Que después la vamos a seguir trabajando, pero como que es central. Bueno, ¿en qué se distinguen la enseñanza de la educación? ¿Son la misma cosa? La enseñanza es un subgrupo más chiquito dentro de la educación, son conjuntos, si hacemos 2 círculos, uno de la enseñanza y otro, un circulito de la enseñanza, los ponemos totalmente separados, los ponemos así, los ponemos así, los ponemos totalmente uno arriba del otro, ¿cómo los pondríamos? Bueno, este texto de Eloísa Bordoli nos va a ayudar un poco a reflexionar y a entender cada concepto y a pensar lo problemático de ambos, la complejidad que tiene cada uno, y como que abrir y pensar esta temática, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que lo que Bordoli, lo primero que parte y cómo organiza su texto, ¿no? Es un texto que estaba publicado en esta revista que se llama Didascomai, ¿no? Revista de investigaciones sobre la enseñanza, es el número 2 de esta revista del año 2011. Esta revista es una revista que surgió y nació desde el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. En su momento se llamaba, cuando nació la revista, Departamento de Psicología de la Educación y Didáctica. Ese departamento, después con una reestructura que tuvo el instituto, se pasó a llamar el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, un poco por estos cambios. Venía de una tradición más positivista, ¿no? de las ciencias de la educación, conformada por una serie de filosofía de la educación, historia de la educación, sociología de la educación, didáctica, psicología de la educación, bueno, todos esos campos que eran de disciplinas, ¿no? Que de la educación. Bueno, esa visión que es más como
decimonónica del siglo XIX, principios del XX, de entender el campo de las ciencias de educación como una sumatoria de ciencias que reflexionan sobre el hecho educativo, pero desde otro campo que es ajeno, esa discusión más epistemológica que estoy ahora planteando, porque es sobre qué es la educación y cómo se configura un campo, bueno, ese discurso más positivista y que nos estructuró también como licenciatura, que surgimos en un momento también de dictadura, un momento muy tecnicista, surgió la licenciatura en educación, bueno, después de la reapertura democrática hubo todo un cambio muy importante en el instituto, etcétera. Bueno, llegamos a entender que ya no nos podíamos llamar más como una sumatoria de ciencias, ¿no? Y nuestro departamento de psicología de la educación, y postular un campo propio, ¿no? Para la enseñanza y para las reflexiones sobre el aprendizaje. Entonces, por eso el cambio de nombre. El cambio de nombre viene acompañado de un cambio epistemológico y de una visión de lo que queremos hacer en el instituto. Entonces, por eso se cambió a Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, entendiendo que son campos en sí mismos para teorizar sobre ellos, y que no queremos ser más una conjunción de ciencias y como prestados desde otro campo de conocimiento. Entonces, en esas transformaciones es que bueno, estamos inmersos, y que se le ha dado en los últimos años un fuerte impulso a las investigaciones propias sobre la enseñanza. Y este curso intenta un poco mostrar eso, ¿no? Y bueno, y este texto de Bordoli un poco da cuenta de eso, da cuenta de ese proceso, y muestra sobre todo, se centra a partir de Kant y de Herbart, se centra en mostrar cómo desde allí hay una distinción y una cierta articulación entre ambos conceptos, entre educación y enseñanza. Y eso era toda la primera parte, que es esa distinción, y plantea un poco desde la afectación del psicoanálisis cómo hay una opacidad, tanto para pensar la educación como para pensar la enseñanza a partir de Freud y la concepción del sujeto en Freud. Después hay un segundo aporte, una lectura que se centra justamente en cómo eran vistos los sujetos en lo que es el modelo vale hablar de un modelo más magistercéntrico y un modelo más paidocéntrico. Eso es otro nudo central para cuando ustedes analicen el texto y lo lean, puedan centrarse, ¿no? ¿Qué es esto del modelo magistercéntrico, centrado en el docente, y el modelo paidocéntrico, centrado en el alumno, que atravesó y estructuró el discurso de la enseñanza en la modernidad? Ese sería como otro eje central. Y después cierra el artículo centrando en la cuestión del saber y la cuestión epistemológica, ¿no? Mostrando cómo la enseñanza, a partir de Yevalar y el concepto de transposición didáctica, justamente va a trabajar desde otro lugar, ya no más de la tensión entre sujetos, sino que va a poner en el centro el saber, ¿no? Ya no más en lo que es la tradición más desde la psicología, o desde, ¿no?, que sería más el modelo paidocéntrico, o la misión más tradicional de la pedagogía, que se centró más en el lugar del maestro, sino que va a poner el centro en el saber, y ahí introduce a Yevalar, y cierra un poco con esta idea también, que vamos a trabajar esa dimensión, como deberíamos decir, más política de la educación, que es la cuestión de la preocupación por la inclusión de los sujetos en la cultura, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión más política y ética de la educación, que la enseñanza también está afectada, aunque la pone más en la dimensión de la educación, la cuestión de la inscripción de los sujetos en lo social, y las tensiones entre lo político y la política. Eso es un poco como el paneo general, uno podría decir, de las temas centrales que atraviesa este artículo, ¿no? Un primer mojón, entonces, la distinción entre educación y enseñanza a partir de Kant y Herbart. Un segundo mojón, bueno, y la cuestión de la opacidad que atraviesa a la transmisión y a los sujetos a partir del psicoanálisis, y la distinción entonces entre enseñanza y aprendizaje a partir de eso. Después, justamente los modelos paidocéntricos y magistercéntricos, y
la cuestión de la visión epistemológica desde Yevalar, y se cierra con esta idea, ¿no?, de la diversidad en términos universales, y la tensión diversidad universal, la cuestión del otro, el otro como pura alteridad, y ahí como, como la tensión entre lo universal, la diversidad de los sujetos y la inclusión de los sujetos en la cultura es un tema político que estructura y atraviesa también a la educación. La enseñanza más del lado del saber, ella plantea, la educación más del lado de la política, y ahí, bueno, como otro cierre también al artículo. Entonces ahora, después de haber hecho este paneo más general de, bueno, de qué nos ofrece este artículo, vamos a ir como un poquito más detallando cada uno de estos mojones. Bien. Dice así al inicio, ¿no? En la página 95. Dice: la educación, tal como plantea Kant en sus cursos de pedagogía, dictados en el invierno de 1776 y 1787 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Königsberg, es una tarea exclusiva de la especie humana. O sea que acá parte de esta singularidad definiendo lo que es la educación para Kant, que es una tarea exclusiva de la especie humana, que la distinguen en cierta medida, ¿no?, de ciertos otras, ¿no?, los distingue de los animales en ese sentido, ¿no? Como que la pone, la ubica a la educación, Kant, en esta cuestión de la singularidad de lo humano. ¿Y qué implica? ¿Qué elementos, qué tres elementos son centrales para Kant en esta idea de educación? La educación implica tres elementos centrales: cuidado, y ahí dentro de cuidado engloba los elementos relativos a la conservación de la especie y a la alimentación. Por otro lado, la disciplina como segundo aspecto, que sería todos los elementos, ¿no?, de la crianza, ¿no?, de los niños hasta que lleguen a la vida adulta, toda la cuestión, ¿no?, de las normas, los valores, ¿no?, que son necesarios para poder educarse, los elementos de la disciplina como segundo aspecto, y un tercer aspecto que Kant le llama la instrucción, ¿no? Esos son los tres elementos que conforman para Kant justamente esto de la formación humana, ¿no?, que en alemán sería Bildung. Y esta énfasis que hace de lo humano en el centro de cómo el hombre llega al mundo desprovisto, sin guías ni planes propios. Eso es un énfasis que le hace Kant, ¿no?, a diferencia de las especies animales. Y acá vamos a leer una cita textual que trae Bordoli de Kant, que dice así: el animal es todo ya por su instinto, pero el hombre necesita de su propia razón. Así que ustedes ven acá cómo ya pone el instinto en lo animal y la razón en lo humano. No tiene instinto y tiene que hacerse el plan de su conducta. Pero como no está inmediatamente en condiciones de hacérselo, sino que llega al mundo sin estar desarrollado, otros tienen que hacérselo por él. Entonces acá pone el énfasis en esta cita, ¿no?, Kant, en el énfasis como el ser humano necesita muchos años de acompañamiento de un otro, ¿no?, de otros que nos van acompañando en ese proceso para llegar a la vida adulta. Y mucho más largo ese proceso que otras especies, ¿no?, de repente que ya a los meses ya están
totalmente autónomos, como los animales, ¿no? Entonces acá me parece que esto central, ¿no? Esta idea sí, de la desprovisión y de cómo lo humano está atravesado, en este caso en Kant, por la razón. Después, bueno, uno podría decir otros planteos más desde la afectación de la lingüística, van a poner en el centro, y los planteos más desde el departamento, a partir de acá, vamos a decir, bueno, van a poner en el centro el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una categoría central para definir lo humano, ¿no? Y diferenciarlo de otros, de los animales, por ejemplo. Kant pone la razón acá, bueno, a partir de todos los desarrollos de la lingüística y de la psicología en el siglo XX, bueno, un elemento central que nos distingue es el lenguaje. Estamos estructurados a través del lenguaje y configurados desde ahí. Ustedes vayan interrumpiendo, preguntando, ahora yo veo, avísenme si alguien levanta la mano o no. Ah, no, pensé que había una mano, pero no. Vayan interrumpiéndome cualquier cosa. Bien. Entonces, bueno, esta educación por definición que atraviesa lo humano, ¿no? Esta estructuración por el hecho de tener razón según Kant, y bueno, el lenguaje que nos atraviesa desde otras perspectivas, y esta idea de indefinición, que este acento que le hace Bordoli a esta interpretación de Kant, y también es muy propia de Estanislao Antelo. Estanislao Antelo es un pedagogo argentino muy interesante, que también hace esta lectura a partir de Kant importante de la pedagogía, y de esta idea de la falta, también es afectado por el psicoanálisis, en Estanislao Antelo, esta idea de falta de ser en plenitud, ¿no? De lo humano. Esto que nos configura en esta indefinición que nos va a atravesar, ¿no? Entonces, bueno, Kant por supuesto no está afectado por el psicoanálisis, pero sin embargo plantea esta idea de la falta de ser en plenitud de lo humano, de esta idea de indefinición, de que estamos desprovistos de plan y que necesitamos guías que nos acompañen, ¿no? Y nos diferencian de, bueno, de otras especies. Bien. Preguntas hasta acá, si no seguimos con Herbart, que Herbart, ustedes saben que fue discípulo de Kant, y bueno, en la cátedra le sucederá a Kant en la cátedra de la Universidad de Königsberg en 1835, y va a tomar justamente algunos de los planteamientos kantianos, pero va a superar, no sé superar la palabra, pero va igual a profundizar en forma diferente en algunos aspectos, y va a tensionar más o a separar más la relación entre educación y enseñanza, porque ustedes podrían decir, bueno, para Kant la educación está englobada por los tres elementos: el cuidado, la disciplina y la instrucción. Vamos a ver ahora Herbart qué distinciones hace. Y dice así, dice así la distinción, ¿no? Por un lado, vamos a, desde el punto de vista de Herbart, va a poner, o sea, va a ser muy similar, pero va a hacer algunos énfasis distintos. En el lugar del cuidado, la palabrita utilizada por Herbart va a ser la de gobierno, ¿no? Y por otro lado, va a utilizar también la palabra disciplina e instrucción. Y va a poner o a ubicar dentro de va a unir la cuestión del gobierno y la cuestión de la disciplina, ¿no? en el término cultura moral, ¿no? Y lo va a distinguir en forma un poco más enfática de la instrucción, va a hacer más énfasis entre la distinción de los aspectos de gobierno y disciplina englobados en esta cuestión de lo moral, de la cultura moral, los va a distinguir un poco más con énfasis del elemento de la instrucción. Y ahí yo les pregunto, y bueno, ¿en qué lugar está la enseñanza en estos tres elementos que trabajan tanto Kant como Herbart? ¿Ustedes qué dirían?
En la instrucción. Ahí va, ahí Fabiana. Bueno, bienvenida. Bueno, Fabiana es miembro de nuestro grupo de investigación, la Buen conocemos, igual que a Carolina. Buen día, bienvenida al curso. Sí, estabas hablando, Fabiana. Los Sí. miércoles entro tarde, pido disculpas, pero no puedo. No, creo que con la instrucción, ¿no? Sí, yo opinaba lo mismo. Quedaban superpuestas. Exacto. El énfasis, la instrucción sería el lugar de la transmisión de los conocimientos, ¿no? Para Herbert, ¿no? A mí hay una cosa que como maestra, Sí. ¿no? Esto de que la enseñanza sea transmisión, es como que siempre me rechina un poco, pero... ¿Por qué, Fabiana? Está bueno esto que estás trayendo. Y porque tenemos muy metido desde magisterio, por lo menos, no sé, en los docentes de secundaria, que no es transmisión, sino más bien construcción, bueno, desde la psicología, ¿no? Cognitiva y desde Vygotsky. Ah, la palabra transmisión, estás hablando. Sí, sí. Como que no es transmitir, sino que es poner a disposición y que se construya algo ahí. Bueno, ahí está bueno que traigas esta idea porque justamente la cuestión de la transmisión, sobre todo, por ejemplo, a partir de Pedagogía del Oprimido, de Pablo Freire, los planteos también más escolanovistas del siglo XX, uno podría decir en términos más generales, en esta discusión entre escuela tradicional y escuela nueva, ¿no? Discusiones muy amplias, muy complejas, que uno de repente no tendría que caricaturizarlas en este sentido, pero bueno, fueron tensiones propias del campo educativo, estas tensiones, ¿no? Y donde el lugar de la transmisión en la crítica de la escuela nueva, la escuela tradicional, era prácticamente la palabra transmisión una mala palabra, una palabra que no se podía utilizar porque era como una imposición, bueno, muy coactiva sobre el otro y generaba la idea de algo muy conservador, ¿no? Y bueno, y hubo todo no utilizar esa palabra, se tiró muy abajo, bueno, se generaron bastantes discusiones sobre eso, y a partir de la década de los 90, justamente empiezan desde el campo de la pedagogía un montón de pedagogos, sí, de Iberoamérica sobre todo, que es lo que nosotros más estamos afectados, ¿no? Autores de España, autores de Argentina, de Uruguay, empezaron justamente a reivindicar esa palabra y a sacarla de su lugar, bueno, tan peyorativamente puesta en el lugar ¿no? de una cuestión totalmente conservadora, que no tomaba en cuenta al sujeto, que bueno, eso justamente fue muy cuestionado y se volvió, como quien dice, a poner en el centro, ¿no? Y hubo toda una oleada importante de trascender esa discusión tradicional, escuela nueva, escuela tradicional, y poder ubicar el lugar de la transmisión, ¿no? En el centro y en la centralidad que define tanto a la educación como a la enseñanza, ¿no? Como ponerla en el centro nuevamente. Y muchos han trabajado, por ejemplo, para ubicar esta discusión y para ubicar ¿qué han traído? Por ejemplo, han traído autores como Antonio Gramsci, que es una perspectiva, afectación marxista italiano, ¿no? Desde la década de los 30, de los 40, con todo su trabajo desde la cárcel, y ahí empezaron a reivindicar cómo justamente Antonio Gramsci había sido de los primeros teóricos que habían abonado al campo educativo, donde habían justamente puesto en cuestión a la escuela activa o la escuela nueva. Gramsci fue de los primeros muy duros, diciendo que era necesaria en la escuela la cuestión de la transmisión y de darle a los nuevos, en términos más de Hannah Arendt, otro autor importante, otra autora importante que se trajo para reivindicar y poner en escena nuevamente la cuestión de la transmisión y la palabra transmisión, utilizarla en todos sus... a Hannah Arendt, ¿no? La importancia de la transmisión de las nuevas generaciones a
a las viejas y de no cortar ese hiato, y poner en el centro cómo la escuela nueva, con su gran psicología, se había dejado totalmente vaciado, y ahí hay otros autores y pedagogos brasileros, como Saviani, que es un referente de la pedagogía brasilera y crítica, marxista, etc. Bueno, Saviani fue otro de los autores muy duros de criticar el escolanovismo, decir que había vaciado los contenidos, en la sala había servido fuertemente para hacer un vaciamiento muy fuerte de la transmisión y de los conocimientos, y la transmisión de los conocimientos en las aulas. Entonces ahí hay todo que uno podría trabajarlo desde muchos ángulos, pero yo les nombré algunos como muy referentes, que vinieron, bueno, y ahí, bueno, uno podría decir Graciela Frigerio, Inés Dussel, Estanislao Antelo, todas las corrientes de las didácticas contemporáneas también se afiliaron a reivindicar la cuestión de la transmisión, la cuestión de, bueno, con Hannah Arendt, que es una autora muy rica, que ustedes la van a ver en materias de filosofía e historia de la educación, seguro. Hay unos textos muy interesantes, una filósofa, ¿no?, muy, muy interesante, donde pone, ¿no?, ya desde la década del 50, la crisis que estaba atravesando la educación, justamente por este vaciamiento, y el maestro haberse corrido tanto del lugar de la transmisión del saber, y de que tiene el saber para transmitir y darle a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, Fabiana, está muy bueno esto que traes, porque es una discusión propia de nuestro campo, ¿no? Muy, en qué lugar están los sujetos, en qué lugar está el saber, y es una problemática que estructura el campo de la enseñanza y de la didáctica, porque justamente pone en el centro la discusión de estos tres elementos, ¿no? El saber y los sujetos, tanto enseñante y enseñado, en términos guevardardianos, educador, educando, en términos freirianos, alumno, docente, maestro, alumno, o sea, todos los nombres que ahí podríamos hacer, ¿no?, que le podemos dar a uno y otro, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Docente, enseñante, educador. Bueno, ahí hay distintas tradiciones, y las palabras no son neutras. Desde el análisis discursivo también, que estamos afectados desde el departamento y desde el instituto, estamos afectados por el análisis discurso, porque las palabras no son neutras, y hay que tratar de desentramar los sentidos de esas palabras. Y bueno, estos tres aspectos, estos tres elementos del triángulo didáctico, ¿no?, el saber, educador, educando, enseñante, enseñado, en términos guevardardianos, ¿qué lugar ocupan? ¿Qué posiciones ocupan en esta estructura de este triángulo didáctico, o este triángulo que atraviesa la enseñanza y también en términos más amplios la educación? Es algo que nos va a atravesar todo el curso, ¿no? La categoría sujeto y la categoría saber. Son dos categorías centrales, y sin las dos categorías no podemos pensar ni la didáctica, ni la enseñanza, y por supuesto que tampoco la educación. Son como los elementos, los mínimos indispensables para pensarlo, ¿no? Y bueno, y esta discusión de la transmisión es justamente la transmisión, no verla como una cuestión de una imposición unilateral de uno sobre el otro, donde el otro queda en un lugar de tabla rasa, y donde no, sino es reivindicarla desde otro lugar, ¿no? Pasa por otro lugar la discusión, no tanto por esta cuestión más política que instauró Freire con la cuestión de la educación bancaria, ¿no?, que la ubicó muy en ese lugar de la educación bancaria, de la educación en términos freirianos en los años 60, fines de los 60, que publicó su primera edición de La pedagogía del oprimido, justamente donde el otro no tenía ningún lugar, y reivindicó el lugar político de la educación Freire. Entonces ahí hay otra dimensión, que es el eje político, que también atraviesa la enseñanza, porque justamente no podemos pensar, más allá que uno haga un ejercicio, bueno, saber y sujetos, pero hay un telón de fondo ahí de una discusión política, ¿no? Toda educación es un acto político, entonces por más que sea esta idea de transmisión de un saber, en toda transmisión de saber siempre hay elementos éticos y políticos en juego. Y hay autores que le dan más importancia a esos elementos,
y otros autores que le dan menos importancia a esos elementos éticos y políticos. Y bueno, ahí es donde nosotros a lo largo del curso vamos a ir viendo distintos énfasis de todos estos aspectos. ¿En qué lugar ocupan los distintos autores, ubican al sujeto? ¿En qué lugar ubican al saber? ¿Qué priorizan? Los elementos relativos a la dimensión política, ética, también en qué lugar ubican esos elementos. Son cosas que nos van a estructurar y nos van a ir acompañando a lo largo del curso. Profe. Sí. Buen día. Maximiliano, No, buen día. sí, siguiendo con la idea que decía la compañera, a mí también me rechinó, dijera ella, esta idea de cuidado, de disciplina, de instrucción, a un sometimiento, a una coacción de un individuo, de un sujeto hacia otro, digamos, pero también tiene esa cuestión, y por eso me parece que Bourdieu lo trae a Kant, esa cuestión política que decía usted, también es un pensador, Kant, obviamente de esa época de la modernidad, que iba de la mano con la construcción de los Estados-nación también, ¿no? Y de esa idea de, como plantea en Vigilar y Castigar, por ejemplo, Foucault, ¿no? de aparato represivo del Estado, de la educación, como, ¿no? Un poco de esa idea de moral la pasó desde la religión, que antes la llevaba adelante la religión, digamos, la pasó a desempeñar el Estado, ahora, ¿no? Esa idea de inculcar este tipo de valores, digamos, a los individuos. También, ¿no? Y venía de la mano de esa idea política, digamos. Puede ser, y por eso es que lo trae a colación a Kant primero, como para después hacer esa evolución hacia otro tipo de escuelas, digamos. Claro, ella como que toma ese punto de partida y después va abriendo con otros avances más del siglo XX, ¿no? Y cómo eso después se fue tamizando con otras perspectivas y otras afectaciones, ¿no? En el siglo XX, más hacia el final del siglo XX, afectados por el psicoanálisis, que ya trabaja también, y esta idea de la opacidad de la transmisión y la excepción, ¿no? Y que existe en todo acto de enseñanza y también en el aprendizaje. Entonces, bueno, y habla justamente de la factibilidad que tiene, por lo menos, distinguir estos términos de enseñanza y educación y poder ver la complejidad de cada uno y en qué se tocan, ¿no? Y en qué se pueden tocar y qué cuestiones, bueno, se dejan como abiertas, ¿no? En ese sentido, Herbart es un poco más radical. Por momentos, bueno, uno podría ir a leer algunos textos de Herbart, los hemos trabajado, y que quiere profundizar en el planteo herbartiano sobre la distinción entre educación y enseñanza, y hay un dossier de la SCOMAI enteramente dedicado a Herbart, y ahí están los trabajos de Luis Beares, de Ana María Fernández, hay un texto de Ana Torrón y mío también sobre ese tema, y hay otro montón de autores de los grupos de investigación del departamento que hemos escrito este texto, bueno, de Eloísa que elegimos sobre el mismo tema, que me parece como importantes para el que quiera profundizar en esta distinción y en el pensamiento herbartiano, ¿no? sobre el tema de la enseñanza. En ese sentido, Herbart en algunos momentos hace algunas introducciones de alguna perspectiva que se podría ligar a lo que después va a ser el psicoanálisis. Ahí el texto de Ana María profundiza en esa cuestión. Pero lo que me parece importante es ver cómo, cómo la enseñanza, bueno, poderla ubicar en cierta medida, en poner el foco y acercarse sin descuidar en cierta medida las otras dimensiones éticas y políticas, que ese sería el cierre un poco de Bordoli del artículo, sin descuidar esa dimensión, bueno, que profundice en las cuestiones de la relación de los sujetos con el saber, ¿no? Y poner y ubicar a la enseñanza en ese lugar, ¿no? En el lugar de la transmisión. Un poco el artículo yo creo que tiene esa intención. Y ahí
en algunos momentos, incluso el propio Herbart, yendo al detalle del análisis minucioso de sus obras, sus 2 grandes obras sobre educación, ahí en un análisis más minucioso uno podría decir, bueno, Herbart en algún momento pone a la educación como más general y englobando los 3 aspectos, ¿no? La cuestión del gobierno de los niños, de la disciplina y la instrucción, o sea, la enseñanza. Y en otros momentos lo que hace es distinguir más. Bueno, una cosa es la enseñanza, la instrucción, y otra cosa es la educación, que es más los elementos que engloba gobierno y disciplina, la cultura moral, ¿no? Entonces, por eso avanza un poco más que Kant en ese sentido, en acentuar más la distinción entre educación y enseñanza. Ahí podríamos decir, bueno, el énfasis, ¿no? La enseñanza en cierta medida es distinta de la educación en ese sentido. La educación trabaja más la cuestión de la inclusión de los sujetos en la cultura, en términos más generales, y el lugar de la moral, la cultura moral, la disciplina, etc. Y la enseñanza específicamente las cuestiones del saber. Y eso es un poco el énfasis más puesto desde Beares. Hay otros autores latinoamericanos como Adriana Puiggrós, que es una destacada pedagoga ya, ¿no? Muy cerrando su etapa, ha trabajado mucho a nivel, a nivel político, ha sido diputada, senadora, etc. Bueno, ella, ya te doy enseguida la palabra, Luz, recién te acabo de ver, disculpame, recién veo. Yo a veces me copo hablando, pero bueno, te doy la palabra, Luz, y después sigo. Sí, quería ver la diferencia entre lo que plantea Kant sobre el cuidado y el gobierno en Herbart. ¿Puede ser que en Herbart esté más influenciado por lo psicológico, por las teorías psicológicas? ¿O cuál Bueno, sería la diferencia? No, Herbart en realidad son unos años de diferencia. Las psicologías estaban recién, en el contexto de Herbart, uno podría decir, recién ahí se estaban empezando a trabajar en el contexto alemán, algunos autores de lo que se dio después en llamar psicología propiamente, ¿no? O sea, está ahí en un contexto prepsicológico, uno podría decir, bueno, sí, Herbart está en un contexto ahí de las primeras aproximaciones en el campo de la psicología, las primeras investigaciones, pero es más prepsicológico que psicológico, la psicología es más del siglo XIX propiamente dicho, y bueno, está ahí, en ese Pero sí podría haberse una influencia de Freud, por ejemplo, con lo de las pulsiones y eso, no, con el cuidado, el dominio del cuerpo o algo de eso, no. Y bueno, Freud es posterior, ¿no?, a Herbart. Hay algunos autores, y lo que hace Ana María es profundizar en algunos elementos, qué elementos de lo que después fue a dar que Freud tomó para el psicoanálisis y construir su teoría psicoanalítica. ¿Se entiende? Ahí hay una cuestión temporal, ¿no? Estamos hablando de 1835. Tengo mal acá la Freud fecha es anotada. de fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, claro, una cuestión es los años de edición de los textos, no tiene nada que ver. Kant 1991 es el año de edición del texto que tomó, pero ese texto de Kant evidentemente es de 1776 y 1787, la primera edición. Lo mismo Herbart dice 1935, la edición que ella tomó, pero eso fue lo que 1835. Eso fue lo que me dio a hacer la relación, 1935, claro. Digo, Freud ya tenía trabajos, entonces capaz que por ahí, pero muchas gracias por la aclaración. No, al contrario. Bien. Entonces, bueno, son ejercicios y me parece que los pedagogos como Adriana Puiggrós y muchos autores actuales también le están dando a la pedagogía. No puede existir la pedagogía sin el saber y sin el conocimiento tampoco, ¿no? O sea, no podemos hablar de la pedagogía aislada y solamente reducida a una cuestión de transmisión de valores y nada más. Siempre la pedagogía está en función de un legado cultural a transmitir también. Bueno, que uno podría decir, bueno, hay un énfasis en poder mirar las cuestiones de la enseñanza y la didáctica más centrados en esa transmisión, y la educación como un conjunto muchísimo más amplio y complejo, donde
están los elementos, sí, evidentemente, de la inclusión de los recién llegados y de cómo incluirlos y cómo democratizar la educación, con mucho más énfasis. Sí, Mónica, te doy la palabra. No, estoy pensando, profesora, y me encantó todo lo que usted dijo, muy enriquecedor, con respecto a la transmisión de conocimiento. Considero que sí, que es necesario que haya una transmisión de conocimiento, de cultura, de saberes, porque si pensamos en la construcción de conocimiento, bueno, ese conocimiento se tiene que construir sobre algún fundamento. Lo que me parece que estaría bueno quizás un poco, no sé si distinguir o pensarlo, es cómo se transmite ese conocimiento. Es decir, se transmite como en la época de Freire, como una educación bancaria, en el cual el alumno, el educando es un vacío, ¿no? En el cual se deposita el conocimiento, o esa transmisión de conocimiento es una transmisión crítica del conocimiento, en la cual sirve también como un fundamento en el cual se puede seguir construyendo ese edificio de conocimiento. Entonces me quedé pensando en esto y creo que como para reflexionar, ¿no? La transmisión de conocimiento considero necesaria, pero también cómo se realiza esa construcción de conocimiento, me parece que ahí marca un poco la diferencia. Bueno, nada, solamente eso era lo que estaba pensando y quería compartirlo. Muchas gracias, Mónica. Me parece que has planteado un tema que también nos va a estructurar que es justamente la discusión sobre la relación entre los sujetos y el saber y el conocimiento, ¿no? Porque uno las grandes preguntas de la modernidad, el qué transmitir, cuáles, entonces la discusión por cuáles conocimientos hay que transmitir, y después el cómo, que es más esta idea de la metodología, ¿no? Entonces es otro tema también que atraviesa la didáctica y ha atravesado la didáctica de la modernidad. Y esos dos elementos, el qué y el cómo, justamente poderlos ver articulados. Y si yo separo una cosa de la otra, instrumentalizo. Y el método queda como en sí mismo, lo pongo en un lugar, que es lo que ha pasado muchas veces con las psicologías, es que se absolutizan los métodos. Se absolutiza y se exinde del saber. Entonces queda la metodología en sí misma, aprender metodologías, sin conectarlo con el conocimiento a transmitir, y sin entender que una cosa no puede estar por fuera de la otra. Entonces creo que ahí, son grandes discusiones que se han dado también, que nos van a ir atravesando y acompañando a lo largo del curso. Y bueno, y yendo un poco más a esta idea de la falta y de la opacidad en la transmisión, ¿no? Me parece importante poder traer ahí algunas cuestiones del texto de Bordoli, ¿no? Que ella señala, ¿no? Por ello el acto de enseñanza encuentra, dice, su propio límite en la opacidad de la transmisión. Y ahí, cuando habla de opacidad de la transmisión, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué es opaco? La transmisión es siempre opaca, ¿no? Y habla también otro elemento clave que vamos a ir trabajando, la excisión. La excisión es la separación, imposible continuidad lineal entre la enseñanza y el aprendizaje. Otro tema central que nos va a atravesar el curso. Dos elementos centrales, que están ligados, porque hay una crítica acá a partir de eso a la ilusión iluminista, a esta ilusión de un sujeto racional, único, transparente, de que cuando uno transmite algo a alguien, el otro va justamente en forma lineal y sin opacidad a recibirlo, ¿no? Entonces acá el psicoanálisis viene a aportar a estos elementos, y viene a aportar desde estos autores que ya cita, Mérieux, Beares, y bueno, y después hay un montón que trabaja en nota al pie, que va complejizando. Bueno, sobre la transmisión recomienda ahí en la nota al pie 2 un montón de autores, ¿no? Que han trabajado esta idea de la opacidad de la transmisión, ¿no? Y
el sujeto como imposibilidad, el sujeto escindido y la negatividad o imposibilidad radical, ¿no?, de la transmisión plena, ¿no? Eso me parece como elementos todos a partir de una cierta afectación del psicoanálisis. Entonces, ¿qué es esto de la opacidad de la transmisión? ¿Ustedes entienden esto de la opacidad? Bueno, ¿o qué entienden de esa opacidad de la transmisión? Sí, Antonia. A ver, o Carolina, sí. Sí. Perdón. No, Carolina. No, Antonia, dale. Por favor. no, es lo mismo. No, eso que separa, a partir de ahí me parece que se separa el concepto de transmisión entre dos situaciones, ¿no? La situación de enseñar y la situación de aprender. El conocimiento se transforma, no va a ser el mismo el enseñado que el aprendido, y ahí me parece que es donde entra también esa psicologización del sujeto, ¿no? En que las formas de incorporar el conocimiento ya de por sí lo transforman. Y ahí también está la relación con la opacidad. No es un reflejo en el otro, el conocimiento transmitido, sino que pasa a ser otra situación, otro acontecimiento. Bárbaro. Antonio. Sí, yo un poco recuperando lo que plantea Kant, ¿no? Esta cuestión que trae una dimensión nueva, que es como esta dimensión como antropológica de la educación, ¿no? Y que la modernidad empieza como a instaurar toda una cuestión de la escuela como necesaria, ¿no? Y como parte de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, creo que también toda la construcción de los sistemas educativos, creo que lo plantea Yevalart, se basa en una ficción, ¿no? En esa ficción de que la transmisión llega a todos, ¿no? Lo comeniano, ¿no? De que todo para todos, ¿no? Y que de alguna forma invisibiliza las imposibilidades. Esta ficción de que todo se puede enseñar y todo se puede aprender, ¿no? También genera esa opacidad y bueno, y creo que estas nuevas teorías traen como ese cuestionamiento a que todo lo transmisible puede llegar al sujeto, ¿no? Y en esta construcción del sujeto también me viene a la idea la cuestión de las dificultades, ¿no? Todas las dificultades de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con bueno, cuestiones de recuperar la diversidad, como planteabas al comienzo, ¿no? Y bueno, y también que, bueno, que todo lo que de alguna forma viene como matrizado por lo estatal, también, bueno, hace una construcción ficticia de ese sujeto, y en esta tendencia al universalismo, ¿no? de los sistemas educativos, se pierde un poco como esa estructura del sujeto diferente que plantea Freud, ¿no? El sujeto dividido, más o menos por ese lado iba como lo que venía pensando en la clase. Buenísimo, Antonio, y ahí ya le voy a dar la palabra a las otras compañeras que levantaron la mano, y sí, eso, yo creo que acá, atrás de estos elementos, está esta idea de sujeto que vos, Antonio, traías, ¿no? De un sujeto que justamente no se conoce plenamente, entonces es imposible en que todo acto de transmisión, el lenguaje, está atravesado también por esos elementos de sinsentido, de lapsus, de no es totalmente coherente, racional, y lo mismo la transmisión de uno a otro. Siempre está atravesada por esos elementos de un sujeto que no se conoce, de inconsciente, ¿no? Camila, Joan y Mónica. No sé el orden, pero discúlpenme, seguiré el orden. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron anteriormente, y que, claro, está toda esta idea siempre, en cuanto a muchas cosas también, por ejemplo, también lo relaciona a la toma de decisiones, que se piensa que el ser humano es completamente racional. Una de las no sé, no me acuerdo dónde lo vi, pero era como que una de las definiciones o una de las
de los conceptos o que se relacionaban a la toma de decisiones era que las decisiones siempre estaban ordenadas, siempre se elegían de forma racional. Y en la vida real no es así. Y con la transmisión del saber creo que pasa lo mismo, porque tenemos esa idea de que yo voy a darle este conocimiento totalmente objetivo, totalmente desligado de todo mi bagaje cultural y de un montón de cosas a esta persona que lo va a entender de la misma forma que yo lo entiendo y de la misma forma que debe entenderse, pero en realidad es eso, como que estamos atravesados por un montón de cosas y no va a ser algo pulido, no va a ser algo transparente, siempre va a estar determinado por el contexto, por el bagaje de cultural, como dije, o sino lo que ya, el concepto, los conocimientos que ya tiene esa persona integrados, los conocimientos que no tiene. Y entonces no creo que es una idea como demasiado idealista, eso de la transparencia, como que no vería la realidad. Interesante, Camila, lo que dijiste, y ahí uno podría decir, bueno, sí, los elementos del contexto, y desde esta perspectiva más teórica, con todos estos autores que trae Bordoli, uno podría decir, bueno, y por el sujeto del inconsciente, ¿no? Esa imposibilidad radical que planteaba Freud, que ya lo trae en el texto, de poder gobernar completamente a los otros, de poder analizar completamente a los otros y de poder educar completamente a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, de esa imposibilidad radical, esa es una ilusión iluminista. Desde Freud hay una ilusión iluminista de un optimismo pedagógico de creer que porque uno transmite algo al otro, el otro va en forma transparente entender todo lo que uno dice y asimilar en forma simultánea, al mismo tiempo que uno enseña, el aprendizaje se está sucediendo. No. Son procesos complejos, tanto la enseñanza como el aprendizaje, diferentes, ¿no? Claro. No se dan en forma simultánea, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, problematizar todo eso, es parte de lo que teníamos como una introducción en este texto. Y ahí le damos la palabra ahora a Joan, y después a Mónica. Hola, buenas, profe. Mi punto me parecía interesante cuando trabajás un poco lo de Herbert, en esa unión del gobierno de disciplina, ¿no? En la cultura moral. Entonces podríamos decir que el Estado forma un rol fundamental en los valores y en la cultura propia que tiene cada país. Entonces podríamos decir que también la cultura, y tanto la enseñanza y el aprendizaje, está determinado por el propio gobierno de cada país. Entonces, mi pregunta también va hasta qué tanto uno es libre en este aprendizaje si está determinado por un cierto gobierno o una cierta cultura moral, ¿no? Que se nos impone, entre comillas. Me parece muy interesante llevar estos aspectos que traes, que serían las dimensiones más políticas que nosotros tenemos que, en esos ejes que estamos tratando de diferenciar y que vamos a diferenciar, serían más esas preguntas por lo político, cómo incide determinadas políticas, ¿no? Del gobierno y de cada estado-nación en la educación de cada país, hasta llegar al nivel más micro del aula. ¿Cuál es la relación entre la micropolítica de las aulas y las macropolíticas de los estados-nación en la configuración y en la determinación de los sujetos, ¿no? en el acto educativo? Y bueno, esos elementos tenemos hasta, ustedes van a ver eso en profundidad en todo lo que es sociología, educación política y sociedad, en las materias del otro departamento, que van a ver a los críticos reproductivistas, ¿no? Y ahí está Bourdieu y Passerón, Bowles y Gintis, Althusser, bueno, que son estas teorías afectadas por el marxismo que dicen justamente, hablan de esto, ¿no? Como hay una cuestión estructural, ¿no? Y que se reproduce el sistema educativo, es parte de esa estructura social, y eso es, en términos, por ejemplo, althuserianos, es un gran aparato ideológico, ¿no? La educación del Estado, hay muchos, bueno, uno es la educación, un fuerte aparato ideológico del Estado, donde se reproducen las estructuras de clase que hay en la sociedad y donde se reproduce la ideología de clase, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, cuánto eso está actuando y está determinando en las aulas la transmisión en forma estructural, más allá de la voluntad egoica de los sujetos, ¿no? Más allá de un sujeto más racional, no. Esto es una determinación más amplia, ¿no? Que uno podría unirlo o atarlo con estos planteos de hoy de Eloísa que está trayendo. En algún momento Eloísa, justamente hablando de esto que estás trayendo, Joan, habla de la violencia simbólica,
desde el punto de vista, ¿no? Burdiano, y después habla de castración simbólica desde el punto de vista, cuando habla de castración simbólica está hablando más desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, simbólicamente a través del lenguaje los sujetos estamos afectados por una estructura social, material, en términos más materialistas, marxianos, y estamos también afectados por lo que sería una afectación más del inconsciente. Las dos cosas, el poder y el inconsciente, estructuran y atraviesan un aula y afectan esa transmisión. Y ahora le damos la palabra a... Ay, se tuvo que ir, se ve, perdón. Porque yo trato de No, ir... estoy acá, sí, profesora. Pero no, estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros. Creo que esta opacidad de la transmisión se da justamente por los intereses, ¿no? Sobre todo los intereses políticos y económicos. Eso hace que la transmisión no sea transparente, ni que tampoco sea neutra ni objetiva. Estoy de acuerdo con todo lo anterior que dijeron y creo que era un poco eso lo que iba a decir. Muchas gracias. Bien, entonces ahí, para ir cerrando, porque estamos pasados de la hora, me parece que fueron todos aspectos que nos van a ayudar para la próxima clase, empezar a ver también estas 4 dimensiones y ejes de la enseñanza, ¿no? El texto de Bordoli. Ustedes terminen su lectura y las dudas que tengan de este texto también las pueden traer el viernes, si bien, bueno, el viernes ya vamos a trabajar con la actividad que sigue, no quita que todo lo que ustedes vayan leyendo y las dudas que tengan de los textos las puedan volcar en el curso. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, estaríamos dejando por acá hoy y agradecerles el estar y la participación. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ahora sí Muchas prendo la gracias. cámara. Chao, gracias. Gracias. Bueno, chao. Gracias, buenas Que pasen tardes. bien. Chao, chao. Chao. Bueno, muchas gracias, un placer. Chao. Felipe, ¿sabés dar stop al recording? Sí.